Son las 8:02 de la mañana, las 7:02 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de Es la Mañana de Federico, en el radio, en la tercera hora de programa. Hoy, como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15 aproximadamente, con Isabel González, toda la crónica rosa y, por supuesto, toda la actualidad también en otro sentido de la jornada. Muchísimo contenido, muchísima distracción, entretenimiento y, sobre todo, información. Y nos encanta que ustedes estén ahí con todos nosotros. A partir de las 8:30 aproximadamente vamos a comentar las noticias con Ignacia de Pano, que viene directamente de Cataluña, Maite Rico y Luis Valcarce. Y a las 9:20, como les he adelantado anteriormente, vamos a entrevistar a Kiko Alcedo. Kiko Alcedo es periodista del diario El Mundo. Sus historias conmovedoras, muchas de ellas nos acercan a una realidad que está a nuestro lado, pero que muchas veces no queremos ver y que hemos traído aquí a nuestra tertulia en muchísimas ocasiones. Él, por ejemplo, es uno de los grandes reporteros que hay ahora mismo en nuestro país, gran periodista, que a través de los testimonios, por ejemplo, nos ha ilustrado y nos ha introducido en la ley trans y sus consecuencias, y que, por ejemplo, nos ha introducido en el mundo horroroso de Infancia Libre, de María Sevilla y de toda esa red criminal, si me lo permiten, urdida por estas señoras que han acabado o que han tratado de acabar con la vida de 8 hombres buenos y de sus hijos, que es lo que nos cuenta Kiko en este libro extraordinario del que hablaremos a partir de las 9:20 y que pueden ustedes ya comprar en la esfera de los libros. Hay que ser muy valiente para denunciar un día como hoy, en una España como la de hoy, lo que denuncia Kiko Alcedo en este libro, que es el maltrato y la persecución de 8 hombres buenos, de 8 padres buenos. Esto es lo que nos cuenta Kiko en este libro y lo que trataremos de abordar a partir de las 9:20 con todos ustedes también. Mientras tanto, déjenme que les cuente cómo se presenta el día en lo que al tiempo se refiere. Hay nubes hoy en el norte, en el Cantábrico, que van a dejar alguna que otra lluvia, sobre todo en el Cantábrico más oriental, también en el Pirineo occidental. En el resto del país despejado, con temperaturas que suben y van a seguir superando los 30 grados, por ejemplo, en algunas zonas de Andalucía. Las mínimas van a bajar, eso se nota sobre todo en el norte, y hasta ahora en el centro peninsular tenemos 13 grados, hoy la máxima en Madrid será de 24 y la máxima de las máximas la encontramos hoy en Sevilla, ojo, ya con 32 grados, un 17 de abril. La mínima de nuevo en Teruel, 2 grados. El perdón y la política. Hoy, gracias al presidente del Gobierno, les sugiero este tema para la reflexión. ¿Es posible perdonar el error de un político? ¿Un político debe seguir en el ejercicio de sus funciones una vez que ha reconocido un fallo político, una vez que ha reconocido un error? 7 meses después de la aprobación de la ley del solo sí es sí, la ley suelta a violadores en el Congreso de los Diputados, y hay que recordarlo, con una amplísima mayoría, Pedro Sánchez pide perdón a todos los afectados, a todas las mujeres afectadas por la ley del solo sí es sí, cuando más de 100 agresores sexuales han vuelto otra vez a las calles de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, y cuando cerca de 1 millar se han visto beneficiado por la reducción de estas penas. Tal y como les cuenta hoy OK Diario, los Mossos d'Esquadra han perdido la pista a un depredador sexual que cometió nada más y nada menos que 17 violaciones y que ha sido excarcelado gracias a esta ley del solo sí es sí. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. El otro día nos comentaba nuestro comentarista y periodista y también compañero y amigo Miguel Ángel Pérez, que cerca del 60% de los casos de las puestas en libertad y de las reducciones de pena que se están produciendo en nuestro país gracias a la ley del solo sí es sí, se están produciendo y afectando a pederastas.
a agresores sexuales de niños menores de edad, muchos de ellos muy pequeños, en cuestiones y en capítulos absolutamente terroríficos y sórdidos. Muchos dirán que el presidente del gobierno no es sincero en esta declaración que acaban de escuchar, otros que no es el primero en hacerlo, y lo que es más importante, que las consecuencias son absolutamente tan graves que tras el perdón tiene que venir la dimisión y la destitución de sus responsables. Antonio Asunción, seguro que muchos de ustedes lo recordarán, el que fuese ministro del Interior, dimitió tras la fuga de Roldán cuando acababa prácticamente de llegar al ministerio. Es que estaba todavía colocando los volúmenes, los libros y sus digamos que sus cosas personales, ¿no?, en el despacho del Ministerio del Interior cuando tuvo que dimitir, cuando se dio a la fuga Luis Roldán. Él no era el responsable, pero sí le pilló en el cargo y consideró que no podía seguir ni un minuto más. Ni en el perdón por la ley suelta violadores Sánchez tiene desde luego la exclusiva. Ana Oramas, en el Congreso de los Diputados, ya lo hizo. Yo, en primer lugar, que en 15 años diputada no lo he hecho, pido perdón. Pido perdón a las víctimas, a sus familiares, por el inmenso error de haber aprobado una ley que tanto dolor ha causado no solo a mujeres, sino a miles de niños y de menores que son las víctimas más vulnerables. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, decía que en 15 años no lo he hecho. En 15 años como política y como representante de los ciudadanos canarios en este Parlamento no he pedido ni una sola vez perdón. Bueno, pues en 15 años ya se han podido cometer errores. Lo cierto es que el perdón, estarán pensando ustedes, puede ser sincero o puede ser falso. Hay quien lo pide como un acto de contrición, viendo que su final, desde luego, puede estar cerca. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y otros que lo hacen con la boca pequeña para pasar a la siguiente pantalla. Pero en cualquier caso lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. No solo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación. Desde pequeños nos enseñan que debemos ser responsables de nuestros actos. Es más, que los errores, los fallos que cometemos, tienen consecuencias. I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me. Boris Johnson pagó las consecuencias de las fiestas en pleno COVID en Downing Street. Él pagó las consecuencias de haber mentido a los ciudadanos británicos. Lo pagó con su gobierno y lo pagó con su puesto como primer ministro. En España, nadie, desde luego, ha dimitido por las fiestas del Tito Berni, en COVID también, y mucho menos por las muertes que pudieron evitarse cuando ya se conocía que estábamos amenazados por una pandemia mundial mortal, como jamás muchos españoles habíamos visto por la edad que teníamos. Sánchez pide hoy perdón, pero hace 7 meses se refería a su ley de esta manera. Debido a las polémicas que ha habido en estos últimos días, en el Gobierno de España y en el Parlamento aprobamos una ley importante que se llama la Ley Integral de Garantía de Libertad Sexual, un hito importantísimo en la lucha de la historia de las mujeres en nuestro país. Bueno, pues como ven, el perdón sincero, el error político y las consecuencias del error político. Bueno, es un tema, desde luego, es un temazo para la reflexión también en nuestra tertulia, y también, por supuesto, se lo propondremos a partir de las 8:30 hoy a nuestros tertulianos. Son las 8:11 de la mañana, las 7:11 en las Islas Canarias, pero hay más cuestiones, hay más noticias. Las vamos a repasar a continuación con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo, empezando por esa nueva ley de vivienda, ese nuevo decretazo, y ya van cerca de 140 los que tiene que emitir, los que tiene que sacar adelante el Ejecutivo en su acción de gobierno. Mañana mismo, Vanessa, al Consejo de Ministros. Buenos días. Buenos días, Rosana. Sí, llega después de que Sánchez la rechazara cuando la propuso Podemos, y esto es lo que ha provocado que Yone Belarra se apresurara a reclamarla como propia. Sánchez propone seguir la tónica que lleva meses poniendo en práctica la Comunidad Valenciana: expropiar viviendas a la Sareb para destinarlas a alquiler social. En concreto, se
serán 50.000 con el compromiso de que el 20% de las viviendas sean públicas. Escuchamos a Sánchez, a Ione Belarra y a Feijóo, que ayer aprovechaba para presentar su propia propuesta electoral. El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Son muy buenas noticias que hayamos conseguido aprobar la ley de vivienda y que por fin todas esas viviendas vayan a estar a disposición del parque público, pero enfrentar la emergencia habitacional que vive nuestro país requiere de poner todas las medidas y hacer todos los esfuerzos. Esta semana presentamos el plan de vivienda del Partido Popular. Se busca exclusivamente solventar las necesidades de las rentas medias, de las rentas bajas, de los jóvenes, que son los que sufren el problema de la vivienda. Pero ya anticipo, el problema de la vivienda se soluciona haciendo más viviendas, porque cuantas más viviendas haya, más bajará el precio de la vivienda. Bueno, pues esta semana toca hablar de vivienda, la semana anterior tocaba hablar de Doñana, la anterior tocaba hablar de la ley del solo sí es sí. Bueno, la verdad es que así es la política y así es la política en periodo electoral. Y les recuerdo que el día 28M tenemos todos una cita con las urnas. Enseguida, por cierto, les vamos a contar algunas de las encuestas que hoy se publican en los medios de comunicación, que son muchas, muy variadas y algunas de ellas, desde luego, muy interesantes. Pero antes vamos a hablarles de un fenómeno ligado desgraciadamente a la vivienda en nuestro país, que es la ocupación. Y existe ocupación ilegal porque hay una inseguridad por parte de los propietarios, que en este sentido son los más afectados por la ocupación de las viviendas, que se ha dejado hacer especialmente en algunos territorios, como es por ejemplo el caso de Barcelona. La nueva ley de vivienda permite la intervención del gobierno del patrimonio de los españoles, pero no contempla la ocupación, un problema que solo el año pasado registró más de 16.000 denuncias en nuestro país. Para que se hagan una idea, según los datos del propio Ministerio del Interior, se producen 46 ocupaciones al día en España. Cataluña sigue siendo la comunidad que más ocupaciones registra, un 43%. Ada Colau es su alcaldesa. Hay que aplicar esta ley lo antes posible con el máximo esfuerzo, con la máxima determinación, aunque los fondos buitres pondrán querellas porque nos las han puesto y nos las seguirán poniendo. Pero a nosotros no nos temblará el pulso y lo que pido es que los demás candidatos sean igual de claros en la aplicación de la ley, en la celeridad, en la máxima ambición, aunque eso signifique confrontar con los especuladores. Bueno, Ada Colau, candidata a la alcaldía de Barcelona, principal promotora de la ocupación en España, defensora de esta ley que va a salir mañana del Consejo de Ministros. Por cierto, que este fin de semana teníamos imágenes y teníamos información de ese desalojo en Majadahonda, en la localidad madrileña, de un edificio entero ocupado por 100 personas y que solamente un mes después de su construcción ya había sido absolutamente colapsado, ¿no?, por esta ocupación, por estos ocupas. ¿Se imaginan ustedes cómo no va un propietario a pedir, bueno, pues una serie de garantías para alquilar un piso cuando se están produciendo 43 ocupaciones diarias en nuestro país? ¿Se imaginan ustedes alguien sensato, con un mínimo de garantías, que sea propietario de una vivienda, ponerla en alquiler sin ningún tipo de garantía al respecto? Hay una zona también que es colindante entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, que es todo el corredor del Henares, donde está sufriendo una auténtica avalancha de ocupación. Y esto se lo estamos relatando aquí en el radio, les estamos contando multitud de casos y los propietarios están absolutamente desprotegidos y además sufren las amenazas ya no solamente del sistema, sino al mismo tiempo de las personas que han ocupado su vivienda, que con su esfuerzo y con sus ahorros han podido pagar y en muchos de los casos han tenido que continuar pagando mientras la tenían ocupada. Así que este sí que es un verdadero problema. Y de esto Sánchez, por supuesto, ayer y este fin de semana en Valencia no ha dicho absolutamente nada. Ojo que esta es una de las principales plazas que está en juego el próximo 28M. En Valencia se habló de corrupción, pero de la corrupción del PP de los años anteriores y absolutamente nada, por ejemplo, de los casos que afectan al presidente de la comunidad, Ximo Puig. También en Castilla-La Mancha, Paco Núñez rozaría la mayoría absoluta con 16 escaños y podría gobernar con los 2 diputados de Vox. Paje cae de los 19 representantes actuales a 15. En Aragón, los populares están a solo 7 escaños de la mayoría absoluta. Aumentan en 11
sus representantes, mientras los socialistas bajan 7. También tendrán que apoyarse en Vox, que experimentaría un ascenso espectacular de 3 a 7 escaños. En Valencia, el Partido Popular recupera después de 8 años el liderazgo en las encuestas, pero también seguirá necesitando de Vox. Este fin de semana, en su mitin de Valencia, Ximo Puig aludía a la corrupción del Partido Popular, pero evitaba hablar del caso Azul. Es que aquellos que tenían la gobernabilidad en sus manos la utilizaron en beneficio propio y no en beneficio de la sociedad valenciana. Pero no era un problema de los valencianos, era un problema del Partido Popular. Bueno, y se preguntarán ustedes por qué Ximo Puig no habla de su hermano, por qué no habla de su cuñada, por qué no habla de Mónica Oltra, por qué no habla de él mismo, ¿no? Otra mentira de los gobernantes. O también va a pedir perdón dentro de 4 días. Claro, es que esto tiene que tener consecuencias y tenemos una oportunidad el próximo 28M para votar todos los ciudadanos. Como les digo, ojo, que Vox tiene la llave de la gobernabilidad absolutamente en todas las plazas que les estamos comentando. En Valencia, en Castilla-La Mancha, pero es que en Aragón, según las encuestas, la encuesta que hemos conocido hoy, que nos acaba de contar Vanessa, 7 diputados tendría Vox. De Vox dependería la gobernabilidad de las Cortes de Aragón. Bueno, es interesante y realmente, bueno, pues podríamos decir que complejo, ¿no? El panorama que se puede plantear, ¿no? En algunas comunidades, en algunos territorios, el próximo 28M. Esos escenarios, por ejemplo, no se van a dar en otras plazas, como es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde ya las encuestas le dan mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso. Eso es algo que no se contempla en Madrid, donde Ayuso alcanzaría, según los sondeos, la mayoría absoluta en solitario, precisamente a costa de la bajada de Vox. A nivel nacional, según Voz Populi, la irrupción de Yolanda Díaz quitaría al PSOE 4 escaños y 500.000 votos que se sumarían a la sangría de las plazas claves. Este fin de semana, Yolanda confesaba que en materia de machismo, Sánchez e Iglesias se parecen mucho. ¿Quién es más killer, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Yo creo que entre los dos se entienden bien. La que seguramente distorsiona ahí soy yo. Pues nadie lo diría. Ah, ya. Pero es así. ¿Se ha encontrado con ellos dos a veces en comportamientos machistas? Sí, absolutamente. Yo creo que yo y toda España. Vamos, sí. Esto de dar golpes en las mesas, en las negociaciones. Pero eso lo ha visto. Estoy rodeada de esto. Sí. Claro, Jordi, por Dios. Bueno, pues esto, que cuente los datos, que dé más detalles. La vicepresidenta del Gobierno. Una vicepresidenta que le hacen vicepresidenta y ahora dice que se enfadó muchísimo cuando Iglesias le ofreció el ser vicepresidenta del Gobierno porque no se lo había consultado. Bueno, esto, una vicepresidenta o bueno, una ministra de Empleo, corre el rumor que dice, va contando por ahí, que se enteró que la iban a hacer ministra de Empleo mientras limpiaba los cristales de su casa. Una vicepresidenta y ministra de Empleo que ocultó el caso de abuso sexual a menores del que era su mano derecha desde Galicia hasta Madrid. De esto también nos podría dar datos la vicepresidenta, ministra de Empleo y lideresa de Sumar. Bueno, y ahora dice que Iglesias y que también Pedro Sánchez son machistas, retrógrados y un peñazo. Bueno, en fin, Yolanda Díaz con su yolandismo, y esto ya no sabe uno si tomárselo a broma o directamente. Sí, yo creo que directamente nos vamos a tomar un Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Silvia, que yo sigo ahí intentándolo, con la declaración de la renta, pero de verdad, es que cada casilla es una duda, es un quebradero de cabeza. Bueno, pues lo que tienes que hacer, yo ya la he presentado, bueno, te miento, ya me la han presentado. Sí. He llamado a Legalitas al teléfono gratuito 900-100-665 y ellos se han encargado de hacer la declaración de la renta por mí este año. Así que si tienes dudas, por ejemplo, alguna novedad de lo que me pueda beneficiar, estoy poniendo todas las deducciones y las desgravaciones a las que tengo derecho, bueno, pues llama a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Así que llama, insisto, al teléfono gratuito 900-100-665 y además, por ser oyente de Es Radio, te ahorras
un mes el primer año, así que legalitas y sigue con tu vida. No, pues está muy bien eso del ahorro de un mes, sí. Bueno, los oyentes, importantísimos para hacer este programa, nos encanta escucharles a partir de las 8:40 aproximadamente, porque además siempre nos aportan cosas interesantes y es muy interesante escucharles. Yo les proponía el debate la reflexión sobre el perdón y la política. ¿Se puede perdonar a un político? ¿Se puede perdonar a un político en función del daño que haya hecho, de las medidas que haya tomado? ¿Es un perdón sincero? Eso ¿Nos ya está mintiendo? En fin, bueno, es un tema. Iba a decir, muchos lo han intentado, no tantos como nos gustaría. Algunos lo han intentado. Bueno, pues fíjate, Ana Oramas decía, en 15 años que llevo siendo diputada en esta Cámara, es la primera vez que pido perdón. Igual iba siendo hora ya también. Bueno, pues por supuesto, ese debate que has abierto, que resulta muy interesante, y además también tenemos una entrevista muy interesante dentro de unos instantes con Kiko Alcedo, autor de Algunos hombres buenos. Nos va a contar la historia de 8 padres víctimas de sus exmujeres y de la Red de Infancia Libre. Por supuesto, si quieren enviar sus comentarios, sus preguntas, compartir con nosotros sus casos, porque por desgracia ya en alguna ocasión nos ha llamado algún oyente, Rosana, que efectivamente ha pasado por un caso similar a este. Bueno, pues queremos darles voz, por supuesto, y esperamos ya sus mensajes en el 648 91 92 60. Bueno, pues ahí les esperamos. En unos instantes comienza ya nuestra tertulia. Es la mañana. Es radio.